Hola, bienvenidos a otro video de relatos escalofriantes. Y recuerda que si te gusta el video de like que me apoyarías un montón y suscríbete para más contenido. Sin más que decir. Comenzamos con los relatos. La Dama de Rojo. Cada fin de semana, la rutina era la misma. Ella salía del trabajo a prisa, para llegar a casa y tomar un aromático baño. Luego se sentaba horas frente al espejo embelleciéndose. El toque final, siempre un vestido rojo, porque le gustaba llamar la atención, además, hacía resaltar su hermosa piel clara, labios carmín y la sedosa cabellera negra que cubría un poco el gran escote en su espalda. Volvía de su gran noche de fiesta, luciendo tan hermosa como al salir de casa, solo que el cansancio de tanto bailar, la obligaba a cargar sus tacones en mano, mientras el cemento frío e irregular por el que caminaba, masajeaba sus pies a cada paso. Ese camino lo recorrió tantas veces que podía fácilmente llegar a su destino con los ojos cerrados si así lo quisiera, por lo cual no le molestaba dejar caer sus párpados para dedicarse a escuchar y oler la noche que tanto le fascinaba. Avanzaba lentamente, buscando sorprenderse con algún detalle que pudo ignorar al llenarse con las imágenes que pasaban por su retina. Fue entonces que descubrió un agitado resoplido, acompañado de un olor particular que transportaba un ligero viento que apenas le movía un par de cabellos. Temía abrir los ojos y perder el rastro de aquello que había provocado tantas sensaciones en su cuerpo. Siguió así, ensanchando sus fosas nasales, para que aquel sabroso olor a metal húmedo la guiara hasta el punto exacto de su procedencia. 1, 2, 3, decenas de ansiosos pasos, y se detuvo en la entrada de un callejón. El lugar era una fiesta de sonidos y olores que le nublaban la razón. Gemidos, lamentos, respiraciones agitadas, algo que se desgarra o se rompe, finalmente un rechinido que le obliga a abrir rápidamente los ojos, para verlos ahí, de rodillas, hundiendo sus colmillos y desgarrando el cuerpo de aquel hombre para alimentarse. Ella deja caer sus tacones, en el choque de estos contra el suelo, ellos se dan cuenta que no están solos, voltean, la miraban fijamente por un segundo y vuelven a lo suyo. Ella no puede resistirlo, se tira sobre sus rodillas, se arrastra por el suelo, el estómago parece consumirse a sí mismo, la obliga a retorcerse y convulsionar. Pero todo termina, cuando hunde sus dientes en el cuerpo del hombre muerto. El tibio sabor a hierro despierta nuevamente sus sentidos, siente la vida fluir dentro de ella, la hace vibrar, hundiendo otra y ve su cara en las vísceras de aquel cuerpo, para no dejar escapar aquella sensación de plenitud. Ella tenía razón, el rojo es su color. Y la sangre su nuevo vestido. Seguramente volverá nuevamente a ese callejón, para cenar junto a los suyos. Les jugó una mala broma. Juan Pablo Martínez y Eliseo Ramírez eran dos amigos inseparables, que continuamente estaban en los antros de moda en busca de encontrar diversión. Ese día, era 1 de noviembre. Unos días en donde se le da culto a la muerte en la Ciudad de México y en todas las ciudades del país. El salir a divertirse se consideraba una falta de respeto para los difuntos. Ellos hicieron caso omiso a los reclamos de los familiares, salieron al sitio de moda, en busca de lo que todo joven de su edad busca y es conocer a las mejores mujeres del lugar. Como era de esperarse, el lugar en ese día memorable parecía un desierto, pero al parecer la suerte de ellos cambió radicalmente, cuando en la entrada vieron llegar a un par de damas que incesantemente los miraban, como invitándolos a hablar. Juan Pablo, es más aventado de los dos, corrió a su encuentro, presentándose con las bellas chicas. Ellas se dejaron mimar y estuvieron parte de la noche, bailando sin parar. Ellos se veían sorprendidos, nunca antes. Dos mujeres tan bellas como ellas, que parecían modelos de pasarelas de las grandes revistas de moda, y se habían fijado en ellos, algo que no podían creer. Pero si esto fuera poco, ellas los invitaron a seguir la fiesta en su hogar, una casa antigua, que estaba en una de las colonias de más renombre de la capital. Fue el mejor de sus días, y después de unas horas, ellos se despidieron de las lindas mujeres, que acababan de conocer, pero de las cuales nunca se hubieran querido desprender.
quedando de verse al siguiente día, para volverlas a ver, al llegar a la mansión, en donde horas antes habían pasado uno de los mejores días de sus vidas, la casa ya no parecía lo mismo, se veía destrozada por fuera, era imposible que no hubieran notado del deterioro del lugar, o quizás era demasiada la atención que les dieron a las damas, que el lugar pasó desapercibido y no lo tomaron en cuenta. Pero lo que sí, no se explicaban, eran las cadenas ya oxidadas por el tiempo, que tenía el lugar, tocando y gritando a sus amadas, para que los dejaran entrar. Fue así como varios vecinos salieron por todo el alboroto que estaban causando los jóvenes, en busca de que salieran de la casa, cuando se dieron cuenta, a palabras de los vecinos, que ese lugar tenía muchas décadas de estar abandonado, y tan solo se sabía que las hijas de un acaudalado hombre de negocios se habían encontrado muertas debido al escape de la tubería de gas, con lo que el padre de ellas, hundido en la tristeza, abandonó el lugar. Pasó mucho tiempo y nadie nunca en muchos años pisó ese lugar. No se supo nada del padre de las chicas de esa lamentable tragedia. Desde ese día, los amigos cambiaron radicalmente y fueron a pedir perdón a la iglesia. Habían faltado el respeto al Día de Muertos, y ellos por mucho tiempo dejaron de salir, como habitualmente lo hacían. Por siempre se preguntaron si ese día, que fue de los más felices de sus días, lo habían pasado al lado de personas muertas, hasta que uno de ellos buscó en la red la historia del lugar, viendo que 20 años atrás, las dos damas que conocieron en el antro, eran las que habían muerto en el mencionado lugar. Todo quedó claro para ellos. La muerte les había jugado una mala broma, una historia de terror que ellos dos nunca olvidaran. Camino peligroso. Por más que me negué a presentarme en la tercera boda de la tía Edith, al final, no tuve más que aceptar. El tiempo no me ajustaba para llegar después de salir del trabajo, así que tomé el camino más rápido, aunque este fuese también el más peligroso. La carretera estaba desierta, solo alguien medio loco transitaría en ese terreno montañoso por la noche en plena tormenta de nieve. Cada vez que pasaba por un pueblito, pensaba en quedarme y no asistir al fastidioso evento, pero entonces tendría que pasar la vida con los reclamos diarios de mi madre y eso me atemorizaba más que patinar el coche en el asfalto. Faltaban tan solo unos 45 minutos para llegar, cuando mi coche se detuvo así nada más, dejándome tirado en medio de la nada. Tomé el móvil para pedir que alguien viniera a recogerme, pero estaba sin cobertura. Sentí un poco de alivio, finalmente me había librado del compromiso, y no fue mi culpa. No podrían argumentar que no lo intenté. En unos segundos, los cristales se empañaron, el frío era tremendo, pero tenía que bajar a empujar el auto fuera del camino. Fue entonces que me di cuenta que estaba en medio de un poblado, el cual no noté debido a su nula iluminación. Entonces, después de mover el coche, me di a la tarea de buscar un refugio mejor. En ninguna de las puertas a las que llamé hubo respuesta. Empezaba a helarme la sangre, así que me di la vuelta para regresar al auto, y entonces la vi. Ella estaba parada junto a mi coche, inmóvil, observándome fijamente. Llevaba un camisón blanco, y estaba descalza sobre la fría nieve. No atendía a mis saludos, así que supuse que algo le había pasado y caminé rápidamente para ayudarla. Al acercarme, empecé a distinguirla mejor. Su ropa estaba sucia, su cabellera desarreglada y sus ojos no estaban, solo unas enormes, oscuras y vacías cuencas que me fueron la razón suficiente para huir de ahí. Sin embargo, mi cuerpo no estaba de acuerdo, pues no quiso responder a mis impulsos, dejándome clavado en la nieve como una simple estaca, mientras ella se acercaba a mí, alzando sus brazos, gritando y chillando como animal herido de muerte. Creí que ahí terminaban mis días. Sus manos más frías que la nieve presionaban mi cuello con fuerza sobrehumana. Apenas podía distinguirla frente a mí. Estaba a punto de perder la conciencia, pero una fuerte luz brilló de pronto, quitando los nubarrones de mis ojos. Cuando al fin pude ver con claridad, esa horrible mujer se había esfumado, y detrás de la cegadora luz venía un anciano, reprendiéndome por transitar en tales condiciones por caminos encantados.
Y yo que pensaba que la gente lo evitaba tan solo por las peligrosas curvas y barrancos. No mires bajo la cama. No mirar debajo de la cama era el consejo que Thomas recordaba de su hermano mayor, pues debajo de ella, había monstruos, criaturas extrañas en busca de niños curiosos para saborear o raptar, esperando usarlos como mascota en el mundo oscuro. Con una advertencia así, se mantenía a raya, y por supuesto muy asustado. Pedía que lo acompañaran hasta el pie del mueble, o pasaba corriendo, saltando desde lo más lejos posible tratando así de evitar que algo le tomara de los pies. Una noche, sin querer, de tanto moverse, la manta se corrió un poco, y sintió el frío, quiso jalarla, pero al parecer estaba atorada con algo, en el segundo intento puso tanta fuerza, que pegado a la cobija, vino también aquello que la detenía, se trataba de una mujercita graciosa, con apariencia de anciana en miniatura. Esta señora le daba golpes al niño para que soltara la manta, pero lejos de herirlo, le causaban cosquillas, ya que lo hacía con una diminuta rama que le servía de bastón. Después de un rato de forcejeos, llegaron a un acuerdo, Thomas se dio la frazada y la viejecilla se fue contenta por debajo de la cama. La mañana siguiente, el niño empezó a dejar objetos y comida debajo del mueble, para cuando veía de nuevo, ya no estaba ahí lo que había puesto, pero días después, cuando miraba, tenía un objeto, alguna extraña manualidad que el chiquillo conservaba con gusto. Se podía decir que se hicieron amigos, y por las noches, la viejecilla subía a arroparlo. Cuando el hermano mayor se dio cuenta del ritual del niño, quería ver qué había debajo de la cama, así que levantó la sábana, y ahí estaba, esa horrible cosa llena de dientes, con cientos de tentáculos que se movían intentando atraparlo, se saboreaba desde la distancia. El chico intentó correr, pero el monstruo ya lo tenía atrapado, jalándolo hacia el mundo oscuro. Jamás he creído que los monstruos vivan debajo de la cama, y ahora mucho menos, debajo de la cama solo te espera lo que mereces, por eso debes ser bueno. La casa en el fondo del callejón. Era yo apenas un niñito cuando nos mudamos a aquella enorme y vieja casa. La forma en que la construyeron la hacía parecer un laberinto, más de una habitación tenía que cruzarse por completo para llegar a donde queríamos, ir al baño era completa una odisea, cruzábamos el patio, un corral construido por el último dueño, y allá hasta el fondo, escondido entre unos espesos matorrales estaba el baño. Sobra decir que para mí era una cosa terrible transitar por ahí solo, era la parte más oscura de la casa gracias a los frondosos árboles que siempre se estaban moviendo hiciera o no viento. Algunas veces hasta podía escuchar a las hojas susurrar mi nombre y las luces entrecortadas que se colaban entre sus ramas, me jugaban pasadas. Más de una vez me tuve que aguantar las ganas al no encontrar quien me acompañara por esa travesía. Sobre todo porque al dar un paso fuera de la casa, la puerta detrás de mí rechinaba incesantemente amenazando con cerrarse y dejarme atrapado ahí, porque solo abría por dentro. Era tanto mi temor por esa zona de la casa, que pronto mis hermanos se dieron cuenta y me hicieron aquella terrible jugarreta que hasta hoy no he podido olvidar. Los muy bribones cerraron la puerta a propósito, dejándome afuera, en ese horrible patio. Lloré y pateé hasta quedarme sin fuerzas, pero ellos solo reían. Tirado ahí, me aseguraba de darles siempre la espalda al feo paisaje, queriendo pensar que realmente no estaba ahí, pero no funcionó. El silbido de las hojas pronunciando mi nombre no me dejaba concentrarme en un momento feliz para sustituir aquella pesadilla. Volteé para gritar a los árboles que callaran, y los descubrí realizando una danza macabra que servía de fondo a la aparición de una anciana pálida y enojada, que maullaba, abriendo tanto su boca que por un momento parecía que en lugar de cabeza solo tenía un profundo y oscuro agujero. La puerta aún conserva las marcas de mis uñas, de haber tenido solo un par de minutos más, posiblemente la habría atravesado con mis sangrantes manos, tan solo por la desesperación. No intenté comprender lo que estaba viendo, yo solo quería escapar. En ese momento mis gritos fueron tan intensos, que una de mis hermanas mayores escuchó y vino a ver lo que pasaba. A veces pienso que no debió hacerlo,
pues aquel terrible espíritu que flotaba en dirección a mí, atravesó su cuerpo en el momento justo en que abrió la puerta. Solo pude ver que se desprendía de ella un vapor antes de que cayera al suelo, y después de eso, jamás volvió. Su cuerpo estaba ahí, respiraba, comía, pero no hablaba, no nos veía, era como si no estuviera ahí, tan solo un envase vacío. Le arrebataron su esencia. Tiempo después nos enteramos que esa vivía una viejecilla enferma, que solo se hacía acompañar por decenas de gatos. Los vecinos todo el tiempo intentaron echarla por la terrible peste y suciedad que provocaban los animales y que ella ya no tenía la fuerza para asear. Sin embargo, ella firmemente repetía una y otra vez: ni muerta me alejaran de aquí. Cuando murió todos sintieron alivio. Sin embargo, ella era mujer de palabra, cumplió su promesa y esa casa en el fondo del callejón sigue siendo solamente suya. La historia de Judy. Judy era una niña tierna, amable, sonriente, con mucho amor para el prójimo, especialmente por los animales, llena de sensibilidad enfocada al arte en todas sus expresiones, desde sus esculturas de plastilina, hasta la belleza capturada en un dibujo hecho a mano. Convertía cualquier momento o vivencia en una hermosa obra de arte. Al cumplir 8 años, las cosas empezaron a cambiar un poco. Había ocasiones en que ella desaparecía por horas, sin recordar dónde había estado, qué había hecho, o cualquier detalle que diera cuenta de lo sucedido. Su actitud se mostró distinta también, su interés en el mundo que la rodeaba se perdió, junto con su amor por el arte. No había dibujos, esculturas, ni sonrisas. Poco a poco se empezó a alejar de su familia, pasaba días enteros encerrada en su cuarto, sin querer hablar con nadie y parecía molesta por todo. Un día me quedé a dormir en su casa. Judy, su hermano y yo estábamos en la misma habitación, sus padres en la de al lado. Ella se veían algo nerviosa, mirando hacia la puerta y la ventana, de pronto un poco asustada. Dijo que el chupacabras estaba viendo desde la puerta y quería entrar. De un salto su hermano ya estaba en la puerta cerrándola, pero ella no quitaba la vista de la ventana diciendo que entraría por ahí. Después de cubrir la ventana para que no se viera nada hacia afuera o alguna luz pudiera entrar por ella, Judy cayó dormida sintiéndose más segura. Nosotros velábamos su sueño por si la pesadilla volvía. En un tiempo que nos pareció razonable decidimos dormir también. Mientras nos cobijábamos se escuchó en la ventana un clic, clic, como si la rama de un árbol movida por el viento golpeara la vidrio, pero, ahí no había árboles, el sonido no cesaba, se hacía cada vez más fuerte e insistente, como si alguien tocara desde afuera solo con su uña. Jugando a los valientes como jóvenes que éramos entonces, corrimos un poco la cobija con la que habíamos tapado la ventana. No había nada. En el momento en que la solté el instante pareció eterno y en cámara lenta. Una par de manos grises escuálidas, con dedos muy alargados se tomaron de los barrotes de la ventana, dándose impulso con ellas lentamente. Una masa gris se asomó por debajo del marco. Sus grandes ojos negros nos vieron fijamente, y quedamos inmóviles, al ver su rostro, con apenas una línea en lugar de boca, 2 fosas por nariz. Subió una pierna, después la otra para pasar entre los barrotes porque era muy delgado. Al tocar con el vidrio de la ventana su cuerpo se vio como la interferencia en la televisión, atravesó sin problemas. Se paró junto a la cama de Judy. Nosotros habíamos retrocedido sin darnos cuenta cuando él avanzaba y observamos su forma detenidamente. Era como un niño, no más de 1 metro de estatura, delgado, con la cabeza grande. Estaba desnudo, su piel era gris y babosa. Lo sé porque lo toqué. Al momento en que él tomó a la niña del brazo, la jaló muy rápido como si quisiera llevársela a rastras por la ventana. Estiré mi mano y lo sujeté por la cabeza. Mi miedo era muy grande porque no podía soltarlo. Mi mano se cerró muy fuerte, la levanté pero él seguía pegado a ella, pataleaba muy fuerte. Yo gritaba y entonces con sus chillidos 3 más de ellos se metieron por la ventana de la misma forma. El hermano de Judy corrió hasta ella, solo alcanzó a tomarla del pie, pero esas criaturas eran muy fuertes. Uno de ellos la tomó a la misma vez por el brazo y los jaló con tal facilidad como si se tratara de un par de trapos.
Los otros se encargaron de que su hermano la soltara y le quebraron las dos muñecas, el que estaba en mi mano se soltó o no sé si yo lo hice, pero salieron por la ventana, subieron por la barda como arañas, y la saltaron sin problemas, salimos de inmediato tras de ellos. Pero el camino fue demasiado largo, había que salir del cuarto, cruzar el comedor y la sala hasta llegar a la cocina, donde había una puerta con un pasillo largo que nos lleva hacia afuera. Me subí sobre la lavadora, pero ya no pude ver nada. Judy desapareció por 2 días, después de eso, en sus dibujos vimos el cambio, en ellos solo había sangre, maldad, demonios, y estas criaturas grises siempre presentes.